Buenas tardes, bienvenidos estimados estudiantes. Por fin podemos ponernos en contacto, gracias a Dios. Sabemos la situación en que estamos, los avatares de esta pandemia, bueno, haciendo el mejor esfuerzo para echar adelante y lograr desarrollar esta actividad y estas clases que requieren pues la asignatura de metodología de la investigación. De verdad que para mí es un placer. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy magíster en educación y ya con 22 años de servicio en el área de docencia y sobre todo en el área de investigación, desde metodología de investigación hasta proyectos de grado. Pues su facilitador en esta asignatura, y bueno, sean todos bienvenidos. En la medida de lo posible iremos interactuando de esta forma, a través de video, a través de actividades de lectura y a través de la mensajería, sobre todo por WhatsApp, por las redes sociales. Bien, esta primera interacción está vinculada con la primera unidad en cuanto a esta asignatura metodología de la investigación. Está referida a los conceptos básicos de lo que es la investigación, a, digámoslo así, los fundamentos introductorios a la investigación. Tendremos un libro de cabecera, llamado Metodología de la Investigación, de Sergio Gómez, que les iré facilitando en cada una de sus partes, porque este libro tiene una serie de actividades de aprendizaje que irán desarrollando y por supuesto haciéndome llegar, y mediante estas clases y las lecturas tendremos las evaluaciones o autoevaluaciones, mejor dicho. Bien, empezamos por lo siguiente. La investigación, por supuesto, requiere del desarrollo de herramientas y sobre todo el resultado de la investigación son conocimientos. Bueno, en primer lugar tenemos que tener premisas básicas conceptuales claras. ¿Qué es el conocimiento para nosotros? Hay infinidad de definiciones de lo que es el conocimiento, pero de manera sencilla, el conocimiento es aquello que podemos saber o podemos llegar a conocer. Ahora, esto que podemos saber o llegar a conocer tiene varias vías, y en esto influye mucho el tipo de conocimiento que desarrollamos y por tanto las resultas de ese tipo de conocimiento. Si hablamos desde el punto de vista de nuestra cotidianidad, nosotros sabemos y conocemos cosas, podemos llegar a saber y conocer de esas cosas. El conocimiento que tenemos de la cotidianidad es un conocimiento no organizado, un conocimiento espontáneo, lo que en líneas generales denominamos conocimiento vulgar. Y por otro lado, o en contraposición con este tipo de conocimiento, está el conocimiento científico. Ambos tipos de conocimiento no se diferencian por el objeto que conocen, sino más bien por la forma de conocer esos objetos. Por ejemplo, al conocimiento vulgar en nuestra cotidianidad nos parecería importante saber cuál es la utilidad de este bolígrafo para poder utilizarlo. Desde el punto de vista científico también puede ser un objeto de conocimiento, porque ya nos iríamos en profundidad con respecto a cuáles son las características fisonómicas de este bolígrafo, la tecnología que se aplicó para diseñarlo, el tipo de material y asimismo la composición química de la tinta, que permite entonces poder escribir, plasmar las palabras, las letras en una superficie. Entonces, ambos tipos de conocimiento no se diferencian por el objeto que puede llegarse a conocer, sino la forma que se conoce. En el conocimiento cotidiano y vulgar nosotros no ameritamos de una gran investigación para saber cuál es la utilidad de este bolígrafo. Pero desde el punto de vista científico sí tendríamos que estudiar ya con profundidad y con tecnología la fórmula química de la tinta de este bolígrafo, que le permite
nos permite poder a través de él escribir. ¿Y por qué la tinta es negra? ¿Qué fórmula tiene para dar ese color negro? Es decir, desde el punto de vista cromático, habría que hacer un estudio de cómo resulta en la formulación química de la tinta, una tinta negra, una tinta roja, una tinta azul. Entonces, no es por el objeto a ser conocido, sino más bien por el método que se aplica para conocer. En el caso del conocimiento científico, entonces sí aplicamos una metodología, un método para poder conocer del objeto, mientras que en el conocimiento vulgar o cotidiano o espontáneo no requerimos de ese tipo de acción. Entonces esto es importantísimo que lo conozcamos, que lo manejemos. Y también es importantísimo que entendamos que en la producción del conocimiento existen dos actores fundamentales, o dos elementos fundamentales, o dos factores elementales, que son el sujeto que conoce y por otro lado el objeto a ser conocido. El sujeto que conoce somos nosotros, los seres humanos que tenemos capacidad de raciocinio, de pensamiento, de reflexión, de producción de conocimiento. Y el objeto a ser conocido es ese punto al cual se dirigen nuestras observaciones y que nosotros buscamos detallarla y comprenderla en profundidad y, ¿por qué no?, en algunos casos, en la superficialidad. Los objetos a ser conocidos por un sujeto conocente, como yo, como un ser que piensa, pues tienen diferentes formas o maneras. En este caso, pues este bolígrafo, tomándolo de nuevo como ejemplo. Este bolígrafo es un objeto a ser conocido por mí, está allí, yo lo conozco, de sus características, sus dimensiones, ok, pero puede pasar que no sea el bolígrafo, sino mi objeto a ser conocido puede ser otra persona, que sea mi objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en una relación de conoscitiva hay una relación bidireccional entre el sujeto que conoce y el objeto a ser conocido. No es que el lapicero, por ejemplo, me va a pensar a mí, no, sino que sus características van a influir en lo que yo no sabía antes de lo que podía hacer con él. Entonces, en una relación de conocimiento, en una producción de conocimiento, siempre va a haber un sujeto que conoce y un objeto a ser conocido por ese sujeto que conoce. Ahora, ¿pero qué herramientas utiliza el sujeto que va a conocer, que seríamos nosotros? El sujeto que va a conocer, ¿qué herramientas utiliza para hacer posible la producción de conocimiento? Bueno, en primer lugar, la herramienta que utiliza son los sentidos. Utilizamos en primer término los sentidos. ¿Y estos sentidos cuáles son? Pues la vista, el olfato, el gusto, el tacto y, ¿por qué no?, también la intuición. Entonces, nuestros sentidos, de manera fisiológica, sensitiva, permite que captemos estímulos del ambiente y convertimos esos estímulos en percepción. Es decir, en nuestro cerebro le damos significado a eso que hemos percibido del ambiente. Entonces nuestros sentidos son fundamentalísimos para poder conocer o llegar a saber de esos objetos que nosotros queremos conocer. Otro elemento fundamental, además de los sentidos, es la teoría. ¿Por qué la teoría? Porque la teoría significa todo ese conocimiento acumulado mucho antes de mí, inclusive después de mí seguirá habiendo conocimientos y teorías que tratan de explicar la realidad en la cual el ser humano vive. Entonces siempre referenciamos cuando conocemos de objetos para ser conocidos, si alguna otra persona o algún otro autor pensó, escribió, reflexionó sobre esos objetos que yo estoy conociendo ahora. Porque